Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro webinar de empleos TI. Mi nombre es Frank y pues bueno, esta semana estamos llevando a cabo la semana de reclutamiento TI de testing. Entonces, pues bueno, estamos englobando todas las vacantes que tenemos en la plataforma de testing. Las estamos englobando, pueden entrar aquí a empleostI.com.mx diagonal SDR-testing. Y pues ahí, si están buscando vacantes, si están buscando trabajo en testing, pues seguramente van a encontrar algunas que les interese o que les guste y que puedan aplicar. El webinar de hoy se llama ¿Cómo avanzar tu carrera en automatización de testing? Y esta plática nos la va a dar Eugenio Sánchez. Les leo un poquito sobre Eugenio. Eugenio ha trabajado en testing y pruebas de software la mayor parte de su carrera. Entre algunos de los proyectos más sobresalientes en los que ha trabajado se encuentran los Service Packs del sistema operativo Windows, el navegador Silk incluido en los dispositivos Fire de Amazon, los puntos de venta de las tiendas de Starbucks, Magic the Gathering Online, la versión digital del popular juego de cartas Greenplay, un ecosistema para la distribución de medios digitales, tanto de video como música, y muchos otros proyectos más. Eugenio ha trabajado con equipos y proyectos de todo tipo y tamaño, y conoce de primera mano los retos y problemas que se presentan en todas las etapas del ciclo de desarrollo. Eugenio es egresado del ITESM Campus Monterrey y posee un diplomado en sistemas embedded y de tiempo real de la Universidad de Washington. Actualmente trabaja como Software Design Engineer in Testing para Best Buy, la principal cadena de tiendas de tecnología en los Estados Unidos. Vive en Seattle desde 1999. Y en sus ratos libres lo pueden encontrar recorriendo los senderos que rodean la ciudad o visitando alguna de las muchas cervecerías artesanales de la región. Y pues bueno, sin más, pues ya les dejo a Eugenio para que les dé esta excelente plática. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas para que al final se las leamos a Eugenio y pueda responderlas o darles su opinión. Pues bueno, sin más, te dejo, Eugenio, adelante. Muchas gracias, Frank, primeramente por la eh, muy grata oportunidad de participar con ustedes. Es para mí un enorme honor el estar aquí. Como dijo Frank, vamos a hacer la sesión de esta manera. Vamos a hacer la presentación, voy a presentar mi contenido y ustedes, mientras tanto, pueden enviar sus preguntas a Frank. Voy a tratar de mantenerme dentro de un espacio de aproximadamente 40 minutos para hacer la presentación y posteriormente dar lugar para todas las preguntas o comentarios que ustedes tengan. El material que tengo es un poco denso, abrir una variedad más de puntos, así que voy a tratar de no tardarme mucho en cada uno de ellos. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen algún comentario, por favor, háganselos llegar a Frank y con muchísimo gusto vamos a ver si el tiempo nos permite responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Sin más por el momento, voy a poner la presentación. Muy bien. Es un título medianamente alternativo. A ver, me está fallando aquí el sistema. Muy bien. La presentación es cómo dar un salto cualitativo en tu carrera de automatización de testing. Cuando ustedes empiezan su carrera, obviamente empiezan a un nivel junior, empiezan haciendo tareas de testing, quizás tareas de pruebas manuales, validación manual, verificación de features, verificación de operabilidad, quizás cubran algunas pruebas de punto a punto, es decir, escenarios end-to-end. En esta presentación quiero exponer algunas de las situaciones que se han dado. Primordialmente, obviamente, la pandemia ha sido uno de los mayores factores, si no es que el mayor factor que ha afectado nuestras carreras en este año. Y voy a presentar algunas de las tendencias que están ocurriendo, no solamente a consecuencia de la pandemia, sino también a consecuencia de todo lo que ha ocurrido en la última década, en lo que podríamos llamar la transformación digital de las compañías. Vamos a ver cómo es que la disciplina de testing ocurre en la realidad. Voy a exponer una visión de cómo es que debería presentarse la labor de testing en una organización
Y finalmente, algunas de las maneras en que ustedes pueden incorporar este conocimiento para hacer una mejor labor de testing, una mejor labor de aseguramiento de calidad en el software, en los proyectos de su organización. Aquí les presento primordialmente al responsable de que aquí ustedes estén aquí. Así que cualquier problema que tenga la plática, cualquier falla en el contenido, tiene la culpa a la persona que ven ustedes a la derecha. ¿No se ve? El problema entonces soy yo. El problema es... ok. Ya. Este soy yo. Déjame nada más cambiar a la filmina anterior. Ya hago el cambio. Perdón. Me emocioné en la presentación. Entonces, vamos a ver. Ahí ya se ve la filmina. Ya se ve la filmina. Muy bien. Es un cambio un poquito es un pequeño cambio del título para hacerlo un poco más mercadeable, como de un salto cualitativo. Es decir, ustedes están haciendo las actividades Junior Testing. ¿Cómo puedo insertar mi labor de testing dentro de un proyecto de mayor alcance? Les decía al responsable de que un servidor está aquí en la mano derecha, Rafael. Un saludo. No me eches la culpa. Así estamos de feo los dos. Como decía, quiero tocar 4 puntos en esta plática. Una es, ¿cómo es que la transformación digital de las organizaciones ha sido acelerada de una manera notable por la pandemia actual? De por sí había un cambio de transformación digital en todas las empresas, en todas las organizaciones, pero ahora se ha visto acelerada con esteroides debido a la pandemia. El segundo punto que quiero tocar es cómo es que ocurre el testing en las organizaciones. El cuarto es cómo incorporar el testing dentro de una disciplina ágil de desarrollo. Estrategias de cómo incorporar esta labor de testing dentro de nuestra disciplina y en nuestros proyectos de desarrollo. Y cuarto, cómo hacer del testing no solamente una tarea que se realiza, sino incorporarlo como parte del proceso total de desarrollo del desarrollo de software. Vamos a hablar un poco de cómo es que la pandemia ha impactado la transformación digital de las organizaciones, lo cual sin duda ha sido una aceleración terrible. Muchas organizaciones, si tenían una estrategia digital en sus operaciones, ahora se han visto obligadas a verla como la parte central de su operación. Por ejemplo, en el caso muy específico de Best Buy, les puedo decir que sí, mucha gente utilizaba las aplicaciones, utilizaba el app, utilizaba el website, pero la mayor parte de las operaciones obviamente estaban enfocadas a las tiendas o estaban enfocadas a los servicios en persona, el Geek Squad, instalación, reparación de sistemas, consultoría, ayuda técnica. Todo eso ha quedado prácticamente puesto de cabeza debido a la pandemia. Ahora, las aplicaciones son, por decirlo así, en muchos casos, no solamente la parte central de la organización, sino la única parte de toda la organización, sobre todo si estamos hablando de un negocio, si estamos hablando de una empresa con fines de lucro. En muchos casos es ahora la única parte de la organización que está generando siquiera algún tipo de ingreso. El caso típico una empresa que se ha visto precisamente en esta posición, por ejemplo, es Disney. Si ustedes ven a la empresa de Disney, tiene muchísimos brazos, tiene ESPN, tiene los canales de televisión, tiene los programas, las películas, tiene los parques de diversión, tiene los cruceros. Todo eso ha quedado de lado. Y básicamente lo único que está generando crecimiento para la empresa es Disney Plus. Disney se sacó la lotería al sacar Disney Plus el año pasado, porque de lo contrario no hubiera reportado absolutamente ningún tipo de ganancia en estos últimos 2 trimestres. Eso es lo que se han visto obligadas a hacer. Si ustedes piensan que ustedes pueden tener una estrategia normal, más además una estrategia digital en sus organizaciones, del tipo que sea, olvídelo.
Todas las organizaciones tienen que entrar en la mentalidad de que son como Amazon. El decir Amazon no quiere decir necesariamente que tengan que buscar, que tengan que pensar en una estrategia de negocio como Amazon, o que tengan que entrar en los segmentos de mercado como Amazon. Me refiero más bien, primero, enfocarse obsesivamente en una experiencia del cliente, en una buena experiencia del cliente. Enfocarse de manera obsesiva en el cliente, como la persona por la cual la organización tiene su justificación. El segundo, el tener una oferta digital en todo sentido que permita que la persona, el cliente, la persona a la que está dirigida la organización tenga la mejor experiencia posible. Tercero, ofrecer las nuevas características, los nuevos features, los nuevos servicios de una manera acelerada. De manera que el proceso de planeación ya no se tarde años o meses. He estado en empresas en las cuales hay procesos de planeación que toman años. Eso ya es 100% obsoleto. Ahora las decisiones ni siquiera pueden tardarse meses, tienen que tomarse en cuestión de semanas, inclusive en cuestión de días. Y en casos extremos, inclusive ser capaces de responder a una situación de mercado en cuestión de horas. Así de ese tamaño. Cuarto, los sistemas ahora tienen que ser escalables. O una de las cosas en las que Amazon ha tenido mucho éxito es en la medida en que puede escalar sus sistemas, hacer sus sistemas escalables a los niveles que sean necesarios para dar soporte a todos los clientes que pueda haber. Es decir, todas estas mentalidades ya no son aspiracionales. Nada de esto puede ser aspiracional en el futuro. Todo eso ya es parte de la operación cotidiana de cualquier organización. Uno de los ejemplos que ha ocurrido especialmente en las ventas al menudeo es que ahora todos los comercios, por ejemplo, si estamos hablando a nivel comercio, todos los comercios ahora dependen enormemente de su estrategia digital para seguir operando. Aquí en los Estados Unidos existe el concepto de Black Friday, es decir, el viernes después del Día de Acción de Gracias, que era tradicionalmente un día de compras muy popular. Las empresas ponían ofertas, la gente hacía fila desde la mañana para entrar y comprar productos a precios muy bajos. Y mucha gente utilizaba las aplicaciones para enterarse de precios, hacer reservaciones, todo eso. Y en este año, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, los apps han tenido un uso récord. Cada día de operaciones de las aplicaciones ha tenido un número de usuarios similar, si no es que superior, al de las compras navideñas, al que las personas hacen durante las compras navideñas. Si estamos hablando de que las compras navideñas duran tradicionalmente 3 o 4 semanas después del viernes de Black Friday, ahora estamos hablando de 3, 4, 5 meses que tenemos ese escenario constantemente, todos los días, todo el día. Ya no existe el concepto ahora de una plataforma digital o de una estrategia digital o de un brazo digital de una empresa. Ya no existe el brazo digital de una empresa. El brazo digital es tu empresa. Es ahora la fachada de tu empresa. Ya no existe un escaparate físico. Ahora tu imagen ante tus usuarios, tus clientes o las personas que están utilizando tus productos o servicios es una pantalla, son píxeles. Digital first. Eso es a lo que ha obligado la pandemia. Eso es parte, desde luego, de la evolución que ha ocurrido en los últimos años, parte de la transformación digital, pero ahora ha sido irrevocablemente y decididamente movida hacia la presencia digital de una organización. Varios de estos puntos no van a causarles ninguna sorpresa para ustedes. Para muchos de ustedes, inclusive, es el pan de cada día. Lo que estoy diciendo en estos puntos es que ahora no solamente estos son puntos importantes o tareas importantes en los sistemas, sino que ahora se convierten en los puntos focales de la totalidad de la organización. Y al hablar de la totalidad de la organización, no solamente es
ventas o mercadeo, sino también operaciones en el backend, operaciones de inventario, operaciones financieras, operaciones de cobranza, operaciones de logística. Todo eso es ahora focal y esos son algunos de los puntos en los que ustedes van a trabajar en el futuro y en los cuales tienen que prepararse muy bien para poder estar a la altura de los retos que van a enfrentarse. Por ejemplo, ahora todas las operaciones van a tener un muy alto nivel de automatización. Hay un enorme énfasis en el autoservicio en todos los niveles. Si yo envío un paquete, ¿de qué manera puedo rastrear el paquete de una manera automatizada? Si yo estoy haciendo un pago, ¿de qué manera puedo asegurarme de que el pago sea completamente de manera digital, etcétera? Y sobre todo ofrecer esas herramientas al usuario final, de tal manera que el cliente o la persona que estamos sirviendo no tenga que hablar con ningún ser humano en ningún punto del proceso. Desde luego la prioridad son las plataformas móviles y ahora con muchísimo más énfasis en el uso de smartphones. ¿Cuál va a ser cuál es la estrategia de la organización para tener una oferta en una plataforma digital? Y esto va a ser, de nueva cuenta, no una cuestión de sería bueno tener una app, sino ahora necesitamos tener una app porque no hay ninguna otra manera en que el cliente pueda llegar a nosotros. Y una arquitectura orientada a microservicios, no solamente por el hecho del desarrollo en sí, sino por el mismo concepto que hablaba de escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer nuestra oferta de servicios escalable a un número arbitrario de clientes, a un número arbitrario de usuarios? Si bien podemos esperar un número de usuarios, si bien podemos esperar un cierto número de usuarios en el pasado, ¿cómo podemos dar el mismo nivel de servicio a 5 veces el número de usuarios, 10 veces el número de usuarios, 20 veces el número de usuarios? El mismo número de usuarios durante un periodo sostenido de tiempo, etc. Y desde luego las tendencias que ya todos tenemos perfectamente bien conocidas, como Big Data, capturar toda la información posible y almacenarla, toda la información posible que pueda hacernos de utilidad para poder entender mejor las transacciones que está realizando el cliente o las operaciones que están realizando nuestro equipo en el campo, en el caso de no lidiar específicamente con transacciones de seres humanos. El Internet of Things, desde luego, y imbuir inteligencia a prácticamente todo. Ya hasta los focos en estos días tienen CPUs. Hay focos que pueden ser controlados por Alexa o por Google Home. Y esta transformación solamente se va a acelerar. Una historia que me gusta platicar es que en este momento hay CPUs, existen CPUs que cuestan en volumen menos de 20 centavos de dólar. Existe un microprocesador de Texas Instrument que en números cuestan alrededor de 20 centavos de dólar, si no es que ahora cuesten mucho menos, con un muy alto nivel de integración, con una potencia de cómputo similar a la de una PC XT de mediados de los 80s. Machine Learning, ¿cómo podemos aprender más de nuestros clientes y nuestros proveedores o de nuestros productos o de nuestras actividades? ¿Cómo podemos entender las tendencias que están ocurriendo y sobre todo darnos una mejor visión de lo que está ocurriendo en nuestra organización? E inteligencia artificial para poder prever los eventos antes de que ellos ocurran. Esa es una de las partes que personalmente a mí me sorprenden cada vez más, cómo dependiendo de la inteligencia que tengas tú en un sistema, puedes inclusive llegar a predecir con un muy alto nivel de confianza cuando ciertos eventos puedan ocurrir o no. Esas son algunas de las macro tendencias que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y estas macro tendencias, desde luego,
van a persistir durante mucho tiempo y vamos a verlas constantemente en el futuro cercano. Voy a exponer algo acerca de cómo se ve el testing hoy en día en muchas organizaciones. Y al hablar de muchas organizaciones estoy refiriéndome a organizaciones de todo tipo y organizaciones de todo tamaño. Todas las tendencias anteriores que hemos visto obliga a reevaluar de una manera muy fuerte cómo es que se hace la labor de testing y cómo es que se hace la labor de quality assurance. Si antes un proyecto se consideraba terminado una vez que se llegaba a code complete y que se podía pasar el trabajo de testing para comenzar a hacer las pruebas, ahora es imposible. El riesgo de liberar un producto que no sea acorde a las necesidades del cliente o que tenga problemas una vez que se haga el deployment en el campo es sencillamente muy alto. Por ello es que ahora debe existir un énfasis. No es que exista, sino que debe existir un énfasis en integrar a testing y QA como parte de la disciplina de desarrollo. Ojo, no quiere decir, no estoy hablando específicamente de metodologías, sino que deben ser parte de la disciplina de desarrollo, ¿sí? En donde el completar el código es solamente una parte de los entregables, de los deliverables que tiene que haber en un proyecto de software. Sí, completar el código es una parte fundamental, pero también lo es el plan de pruebas y los criterios de aceptación y los planes de instalación y los planes de validación de los escenarios punto a punto. En muchas organizaciones, en muchos casos, lo que ocurre es se entrega el software a testing para que haga pruebas y ellos se encargan de hacer pruebas durante 1 o 2 semanas, lo que sea, para, entre comillas, validar que el software funciona. Y todos sabemos lo que ocurre. Se encuentra un problema y ocurre una de dos cosas. O es muy posible que ocurra una de dos cosas. Una, que los desarrolladores digan, es sumamente complicado el rehacer lo que se está haciendo y se proponen medidas de mitigación para evitar los escenarios que se encontraron en pruebas, o se dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que rehacer lo que se debe haber hecho bien desde un principio, forzando que se haga un desarrollo adicional y retrasar la liberación o retrasar ese proceso de entrega del producto por un periodo indeterminado de tiempo. Y eso es lo que ocurre. Se hace un desarrollo de testing, se hace un proceso de testing en cascada. Lo que funciona en una cascada es muy bonito en un parque. Es imposible hacerlo en un proyecto de software. Por ello es que ahora tenemos que nosotros imbuir al equipo de desarrollo imbuir el proceso de testing como parte de una responsabilidad colectiva. ¿De acuerdo? En donde si el software falla, no es solamente porque los desarrolladores hicieron un mal trabajo, es también porque el testing no tuvo los recursos ni tuvo el empowerment para poder llevar a cabo un buen proceso de testing, ¿sí? Ustedes como desarrollador, como testers juniors o como ingenieros de automatización juniors, se les va a pedir, oye, quiero automatizar las pruebas de X o Y producto. Tenemos que ir un poco más adelante, o navegar un poco más adentro y decir, esto es lo que se debe probar, es esto lo que da valor al producto, es esto lo que debemos hacer. No existe alguna manera de hacerlo de una manera más fácil, más eficiente. ¿Por qué tengo que concentrarme en hacer pruebas de interfaz de usuario? ¿Por qué tengo que hacer pruebas utilizando Selenium, utilizando un navegador? Esto que estoy haciendo se puede automatizar de una mejor manera. Y esto es lo que nosotros debe darnos
una cierta medida de... Debe forzarnos a pensar cómo es que se está haciendo el testing en nuestra organización. Si ustedes están haciéndolo de la manera en que he platicado, es decir, de un proceso similar a un proceso de cascada en el cual se entrega un producto a testing como si fuera una caja negra para realizar pruebas, y una vez que las pruebas pasan, el producto se entrega. No estamos añadiendo ningún valor al proceso de desarrollo. No existe ningún valor agregado. No hay, no hay una medida, no es posible medir la calidad del software que se está entregando, no es posible ver de qué manera se está cumpliendo con los criterios de aceptación. No estamos siendo proactivos en el testing, no estamos siendo proactivos en la automatización del testing. Por ello, si ustedes están en un proyecto en el cual el producto se entregue a ustedes como si fuese una caja negra, o inclusive si tienen el código, pero no pueden ir más allá de hacer ciertas pruebas de validación o ciertas verificaciones antes de entregarlo, aguas. ¿Cómo podemos empezar a hacer el testing de una mejor manera? Para empezar, voy a decir algo que quizás suene un poco controversial. Espero que no mucho, porque muchos de nosotros decimos, es que estamos haciendo una metodología ágil, estamos haciendo Scrum, y estamos haciendo la planeación, y estamos usando Jira. Ok, muy bien. Jira es una excelente herramienta. Scrum es una excelente disciplina, pero son disciplinas de desarrollo. Son marcos de referencia útiles para poder resolver problemas, pero no está resolviendo un problema. ¿De acuerdo? Una metodología es una manera prescriptiva de hacer las cosas. Una disciplina es el conjunto de actividades que tú estás realizando para prepararte y hacer las cosas mejor. El ejemplo manido de un corredor. Un corredor no se levanta a las 6 de la mañana porque esté resolviendo un problema. Se está levantando a las 6 de la mañana, se está tomando su licuado con huevo y está corriendo 5 kilómetros cada mañana y está comiendo 2,000, 3,000 calorías al día y está comiendo muy pocas grasas y está comiendo muchas proteínas. ¿Por qué? Porque es una disciplina que está haciendo para poder llevar mejor a cabo su tarea. Del mismo modo, al igual que cualquier disciplina, el desarrollo ágil implica seguir una serie de actividades para que ustedes estén en la mejor posición de completar el proyecto a tiempo. El objetivo de un corredor es completar una carrera. El objetivo de la disciplina de un corredor es poder llegar con la suficiente preparación para terminar una carrera. Y para terminar una carrera dentro del tiempo prescrito. Del mismo modo, una disciplina ágil de desarrollo los prepara a ustedes para poder tener la capacidad de terminar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto que se está dando, ¿sí? Y cada equipo sigue la rutina que más se le adecue. Unos usan Kanban, otros usan Scrum, otros usan Extreme Programming. Realmente la disciplina que ustedes sigan no es lo fundamental. Lo fundamental es seguir esta disciplina y mejorar en la disciplina en cada momento. ¿Cómo integrar testing en un proyecto ágil, en un proyecto de desarrollo ágil? Los desarrolladores completan el código, completan los features, completan aquello que está basado en lo que un product manager o un especialista en el producto tenga que hacer. Hacen las pruebas unitarias, es decir, las pruebas de los componentes del sistema. Hacen el deployment del sistema y ayudan a QA y a testing a elaborar los planes de prueba. Este último punto no se puede enfatizar lo suficiente. No puede hacer suficiente énfasis en este último punto. QA testing necesitan el apoyo proactivo
de los desarrolladores para hacer buenos planes de prueba. El decir proactivo no quiere decir necesariamente que tenga que jalarlos de las orejas. Sí quiere decir que deben tener la información a la mano para poder resolver cualquier duda o pregunta que tenga QA testing, y sobre todo también responder preguntas difíciles en lo que se refiere a testing. ¿Por qué hiciste las cosas de cierta manera? ¿Por qué no lo hiciste de esta otra manera? ¿Qué es lo que tiene que hacer el testing en un proyecto ágil? Bueno, tiene que hacer muchas pruebas de integración. Es decir, cómo se comunica el sistema, cómo se comunican los diferentes módulos de un sistema entre sí, cómo se comunican los diferentes servicios de un sistema entre sí, cómo se comunican los diferentes sistemas de una organización entre sí. Este debe ser uno de los puntos más fuertes de un tester de QA. El tester no debe tener solamente el enfoque, perdón, no debe tener solamente la visión de aquel sistema que está bajo su responsabilidad. Debe tener también la capacidad de entender cómo es que dicho sistema se integra dentro de la misión de la organización y cómo este sistema se integra con los demás sistemas dentro de la organización. ¿De acuerdo? Y este debe ser uno de los dominios más fuertes de un buen tester. Del mismo modo, las pruebas de instalación, pruebas de deployment, tienen que ser unas pruebas suficientemente exhaustivas como para poder asegurarse de que el deployment va a ocurrir y va a ocurrir sin incidentes. ¿Cuáles son los escenarios punto a punto? Al hablar de escenarios punto a punto o escenarios end-to-end, me refiero específicamente a aquellos escenarios que son los escenarios de negocio, que son los escenarios que se espera que haga el sistema, aquellos escenarios que son cruciales para la misión de la organización y que tienen que funcionar en todo momento y en toda situación. Por ejemplo, el proceso de compra de un artículo en Internet, el proceso de registro de un alumno en una universidad, el proceso de trámite de algún trámite gubernamental y así sucesivamente. Estos son los escenarios que la persona de testing, la persona de QA, debe saber y debe conocer perfectamente y debe poder responder dos preguntas. ¿Cómo hacer las pruebas? ¿Y de qué manera estas pruebas responden a el valor que el sistema está dando a la organización? Las pruebas de regresión, obviamente. En este caso, pruebas de regresión entendidas como aquellas que se descubren post facto, es decir, aquellas después del desarrollo, o aquellas que tienen que cumplir una ciertas medidas regulatorias, ciertas medidas de limitantes externos que se descubren después del desarrollo. Y noten que al final pongo pruebas de interfaz de usuario, que son sumamente importantes, pero son solamente un factor y quizás ni siquiera son el factor más interesante en muchos casos. Una aplicación que tenga una buena arquitectura, sobre todo una buena arquitectura de usuario, no una buena arquitectura de usuarios, una buena arquitectura en general, que tenga suficiente particiones, que esté suficientemente bien particionada en los diferentes componentes que la conforman. La interfaz de usuario va a ser solamente una parte más, y ni siquiera va a ser la parte más interesante, va a ser la parte más tediosa. Y por ello la pongo al último. Si ustedes descubren un problema basándose en las pruebas realizadas sobre la interfaz de usuario, en la enorme mayoría de los casos, el problema es muchísimo más profundo, mucho más profundo de lo que creen. E involucra muchas veces cambios radicales al sistema. No se basen exclusivamente en la interfaz de usuario para encontrar errores o defectos en un proyecto. Nunca. Frank, perdona, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tienes tiempo. Ok.
Los desarrolladores en testing hacen estimaciones de tiempo de desarrollo, reportan su avance durante el proyecto y desbloquean cosas o situaciones en el caso de ser necesario. Los testers hacen estimaciones de su tiempo de testing, reportan avances en el proyecto y hacen o desbloquean todo aquello que sea necesario para hacer su testing. Es decir, la labor de un tester debe ser exactamente al mismo nivel que la de un desarrollador. Tiene que ser presupuestada, tiene que tomarse como parte crucial del proceso de desarrollo y tiene que considerarse cualquier problema en testing, tiene que considerarse como un problema que debe ser resuelto a la brevedad posible. ¿Cómo podemos automatizar el testing y vivir para contar? Cuando pensamos en automatización de pruebas, casi en la mayoría de los casos nos referimos a la automatización de usuario final, a la automatización de escenarios de usuario final. Casi todas las ofertas o propuestas para ingenieros de pruebas, sobre todo ingenieros de pruebas automatizadas, casi todas dicen o empiezan con necesitamos una persona que sepa Selenium. Y ya, ahí se acaba la automatización. Si bien es muy importante el encontrar defectos a nivel de usuario, también es sumamente importante reconocer que los errores que se encuentren en esta etapa o que se encuentren en este nivel están demasiado alejados de la arquitectura del sistema como para poder tener una resolución significativa. Por ello es que, si bien es importante hacer pruebas en la interfaz de usuario, no se concentren en ello como la principal fuente de pruebas. Desde luego no quiere decir que no tenga su lugar ni su momento al hacer automatización de pruebas. Al contrario, es un componente que tiene una importancia muy grande y para la cual existen muchas herramientas. Y conocer esas herramientas, conocer todas estas herramientas, debe ser parte del arsenal de un buen ingeniero de desarrollo, de un buen ingeniero de software. Conocer Puppeteer, conocer Playwright, conocer Selenium, son partes muy importantes del arsenal de pruebas de un tester. En mi opinión, y haciendo un comentario entre paréntesis, les recomendaría que ustedes vieran, si van a hacer pruebas de navegador de software, que ustedes investigaran Puppeteer y Playwright. Son herramientas que están simplemente a un nivel mucho, muy superior a Selenium. Lo he estado usando durante el último par de años y es realmente muy diferente utilizar Selenium. Testing en multiplataforma, conocer Appium. Testing de Android, conocer Espresso. Testing de iOS, conocer XCTest. Todas estas herramientas son enormemente importantes. Pero al mismo tiempo la automatización debe darse en todos los niveles del testing, ¿sí? No sé si ustedes estén familiarizados con esta pirámide de testing. Las pruebas unitarias son aquellas que se hacen a nivel componente o a nivel módulo dentro del código. Las pruebas de integración, como decía, son aquellas pruebas que se hacen entre los diferentes componentes, entre los diferentes sistemas, entre los diferentes microservicios ahora, si es una arquitectura orientada a microservicio. Las pruebas de aceptación incluyen aquellas pruebas, como decía, de escenarios punto a punto, aquellas pruebas de conformidad con regulaciones externas, aquellas pruebas de intercambio de datos, etcétera. Es decir, todo aquello que pudiéramos decir agrega un valor que da el valor agregado a la organización desde el punto de vista de producto. Las pruebas de aceptación, las pruebas de interfaz de usuario,
cómo es que la persona interactúa con el producto, ya sea a través de una app o a través de un navegador. Y las pruebas normales deben ser una proporción muy pequeña de las pruebas de software. Una proporción muy, 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 muy pequeña. La automatización debe ocurrir en todos los niveles que estoy proponiendo aquí. Es decir, si existe, por ejemplo, una disciplina de test-driven software o behavior-driven software, es decir, de desarrollo orientado a pruebas o desarrollo basado en comportamiento, ustedes van a tener las unit test. ¿Cuántas pruebas tiene que haber? Muchas. Pruebas de integración. La integración con los demás sistemas. La integración entre los diferentes módulos del sistema o con diferentes módulos de diferentes sistemas en otras partes. ¿Cuántas pruebas tienen que haber? Muchas. Pruebas de aceptación, quizás no tantas, pero sí deben cubrir aquellas que tengan sentido, sobre todo aquellas que sean críticas para la misión de la organización. Y las pruebas de interfaz de usuario, que efectivamente los tiempos de respuesta sean adecuados, que sea compatible con las diferentes plataformas que debe soportar, etcétera, etcétera. La mentalidad y uno de los valores agregados que ustedes van a llevar a su propio equipo de desarrollo debe ser siempre tener la mentalidad de automation first. ¿Sí? En vez de preguntar, ¿vamos a automatizar las pruebas de X? La pregunta que deben ustedes hacer es, ¿cuál es la justificación que tú me vas a dar para no automatizar las pruebas de X? Ahora, no quiere decir que todo se vaya a automatizar. Ni siquiera quiere decir que todo se vaya a automatizar, mucho menos que todo se vaya a automatizar en el corto plazo. Sí quiere decir que en estos momentos existe un costo de oportunidad muy alto. Y a veces no costos de oportunidad, sino costos reales. Cuando estamos hablando de automatización. En lugar de pensar que algo que algo debe probarse, más bien ustedes tienen que decir cómo es que esto no. Obviamente la pregunta implícita o la cuestión implícita es, desde luego que va a haber pruebas de X, ¿verdad? Ese es el subcontexto que estoy aquí poniendo en esa pregunta. Pero ustedes llévenla un paso más allá. ¿Cómo es que tú me estás diciendo que las pruebas de esto no se pueden automatizar? Dame una justificación de negocio. Dime qué es lo que hace tan complicado esto como para que no se pueda hacer una prueba automatizada. Repito, no significa que todo se vaya a automatizar. Mucho menos que se vaya a automatizar en el corto plazo. Sí quiere decir que si algo no se puede automatizar, si no se pueden hacer pruebas automatizadas de un feature, casi siempre es por problemas en el diseño, o porque el proceso fue implementado de una manera muy compleja, o porque el sistema es difícil de usar, o porque el usuario necesita tener mucho entrenamiento para operarlo, o porque existe una enorme posibilidad de error de usuario. Todos estos casos quedan al descubierto si ustedes hacen estas preguntas. Si ustedes hacen esta pregunta tan simple. Vemos entonces que conforme ustedes hacen estas preguntas, el impacto de testing va más allá simplemente validar un entregable. Implica también ir más allá y meterse al mismo proceso de diseño, al mismo proceso de diseño del sistema. ¿Sí? Repito, si algo no se puede automatizar, si algo no puede validarse de manera automática, casi siempre hay un problema de diseño integral. Les voy a poner un ejemplo más o menos, a ver si aplica. En Amazon, una vez fuimos a una presentación, nos hicieron una presentación de un sistema muy grande, muy complejo, con muchas partes móviles.
Las personas que lo diseñaron, personas súper inteligentes, súper capaces. No voy a decir nada acerca de su capacidad técnica porque me pondría en una zapatiza. Pero una vez acabada la presentación dije, una de las preguntas que hice es, bueno, ¿cómo vamos a validar que el sistema sea correcto? La respuesta básicamente en más o menos palabras fue, es imposible. Es imposible validar que el sistema esté haciendo lo correcto, es imposible hacer pruebas. Y desde luego no debe ser una respuesta aceptable. Es una respuesta que debe ser por completo inaceptable. Y claro, obviamente si no se pueden hacer pruebas, no se pueden hacer ni siquiera pruebas automatizadas. Esas influencias que ustedes, esas preguntas pueden llevar a resolver problemas muy simples en el diseño de las aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de una aplicación que tenga una interfaz tan simple como un nombre de usuario y un password, ¿cuántos casos de pruebas, cuántas variaciones pueden hacerse en una pantalla como esta? El usuario existe, pero el password no. El usuario no existe, pero el password sí. El password es inválido para el usuario. No hay ni usuario ni password. O sea, existe una matriz de todas las combinaciones posibles de usuario y todas las combinaciones posibles de password. ¿Qué pasa si yo digo, quiero automatizar esto de una manera más simple? Bueno, quitándole algunas cosas a la pantalla de login de Microsoft, aquí solamente puede haber 3 opciones. Validar que el campo de identificador no esté vacío. Validar que si la identificación de usuario no existe, responda con un error. O que el usuario exista y sea válido. Nada más. Son 3 casos. Nada más 3 casos. Y ustedes díganme si hay más. Del mismo modo, para validar el password, para validar la clave de acceso, yo entro a esta pantalla con la precondición. El usuario que se dio es válido. Existe y es válido. Nada más voy a validar el password. De nueva cuenta, nada más 3 escenarios pueden ocurrir en este punto. Que el campo esté vacío, que el password no corresponda al usuario o que el password corresponda al usuario. Nada más. Puedo hacer todas las pruebas necesarias con 6 casos. Nada más. No necesito hacer absolutamente nada más. Es decir, el preguntar de qué manera puedo mejorar la automatización me lleva a un mejor diseño del sistema. Y inclusive hacer el sistema más fácil. Nada más entra tu clave de usuario, nada más entra tu identificación y después entra el password. No hay ningún punto de confusión. Denme 5 segundos. Creo que ya estamos sobre tiempo, Frank. Y todavía tengo como 14 filminas, no es cierto. No te preocupes, por nosotros, bueno, si no, vamos a seguir quedarnos un poquito más entonces. La arquitectura de microservicios es una gran oportunidad de automatización. ¿Por qué? Porque cada microservicio es un componente, es un módulo que tiene sus propias fronteras de sistema. ¿De acuerdo? Es decir, el sistema tiene su propio diseño con entradas bien definidas, salidas bien definidas, y puede sobre todo cambiarse por un módulo que sea más fácil de ajustar para pruebas, el famoso mocking of interfaces, hacer pruebas falsas y ver cómo el resto del sistema se valida. La automatización de pruebas punto a punto es esencial, pero es complicada. ¿Por qué? Porque necesitas tener un escenario que se parezca lo más posible a producción. En muchos casos es caro, es complicado o es difícil de replicar. En este caso puede ocurrir que el tener un sistema azul-verde pueda funcionar mejor. Un sistema azul-verde, en muy pocas palabras, es tú tienes 2 sistemas, uno con la versión actual y otro con la versión siguiente. Y estás haciendo tus deployments y pruebas en uno de los 2 ambientes. Una vez que el sistema es completado y está listo para liberarse, se libera.
Si hay cualquier problema después de la liberación, se revierte al sistema existente, al sistema anterior. ¿Sí? En el caso de que haya un problema realmente grave. Si no, se pone al otro sistema, al par del sistema recién liberado, y se hacen las pruebas en este otro sistema. Es decir, intercambian entre azul, verde, azul, verde, azul, verde, durante pruebas y desarrollo. Y desde luego, el nirvana o el punto más de mayor evolución, por lo menos hasta el momento, es integración continua y desarrollo continuo, en donde las pruebas deben ser realizadas de manera... Es un sistema donde debe haber una muy alta automatización de pruebas para poder asegurarse que la entrega se lleve a cabo de manera consistente. Y uno de los conceptos más nuevos, más recientes que hay, es el de QAOps. No, de QAOps es integrar las pruebas automatizadas. Pero en este caso la automatización de pruebas es crucial para su implementación. Ahora, no lo he visto implementado en ninguna parte, pero tengan por seguro que QAOps va a tener más y más y más impacto y más uso en el futuro. Ok, pensé que tenía 14 filminas más, pero esta es la última que estaba diciendo Frank. Este es todo mi contenido que tengo. No sé si quieran si haya preguntas. Muchísimas gracias, Eugenio, gran plática. Sí tenemos algunas preguntitas aquí, si quieres te las voy leyendo. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas para que se las leamos a Eugenio y pueda contestarlas o darle su opinión. Y bueno, John Doe son 3 preguntas, te digo una por una para Bien. que... La primera es, ¿qué necesita uno para poder iniciarse en automatización de testing? Mira, te voy a ser franco. Si sabes Selenium, no te vas a morir de hambre. Esa es una. Personalmente, conocer herramientas de automatización de aplicaciones en diferentes plataformas es obviamente crucial. Conocer Selenium, de nueva cuenta, no es santo de mi devoción. Yo recomendaría mucho más Puppeteer o Playwright. Playwright y Puppeteer son módulos de Node donde se hacen pruebas en un navegador utilizando JavaScript. A diferencia de Selenium, es exclusivamente JavaScript, pero está mucho más integrado con el navegador y he encontrado que las pruebas usando Playwright y Puppeteer son mucho más estables, mucho mejor reproducibles. Entonces yo diría, utiliza una de esas herramientas. Pruebas de servicios. Utilizar herramientas como Python o, bueno, fuera del lenguaje, sin entrar al lenguaje, herramientas como Postman. Herramientas como aquellas que te permitan hacer llamados de APIs. De nueva cuenta, yo a veces me voy a un nivel muy bajo, la biblioteca requests y todo eso, pero cualquier herramienta que les permita ver qué es lo que está pasando a nivel en las llamadas y respuestas de un navegador es muy importante. Pero sobre todo, creo que la pregunta desde el punto de vista de proceso debe ser poner esa pregunta enfrente del resto del equipo. ¿Cómo es que esto se puede hacer constantemente la pregunta? ¿Cómo es que esto no deba ser sujeto a pruebas automatizadas? Y comenzar a hacer esas preguntas de nueva cuenta, visto más allá del punto de vista estrictamente técnico, sino desde el punto de vista de proceso.
Perfecto. Bueno, sus otras dos preguntas son, ¿qué lenguajes son los más ocupados para empezar y qué sistemas operativos son los que más usan en la empresa, en las empresas? Muy buena pregunta. Yo he visto lo que se refiere voy a empezar con la fácil. Plataformas, hay enorme énfasis en Linux. Fedora, CentOS, Ubuntu, Red Hat. Es, es lo de cajón. Hay algo quizás por ahí de Windows, sobre todo en el aspecto de SQL Server o de más herramientas de más alto nivel como SharePoint, integración con SharePoint. Pero en lo que se refiere a desarrollo es en este momento muchas empresas están utilizando Linux. Por eso yo les recomendaría desde el punto de vista técnico instalar si ustedes tienen una laptop con Windows, instalar el subsistema de Linux en su computadora personal. En lo que se refiere a lenguajes, ahí sí hay una enorme variedad. Hay compañías que utilizan Ruby, compañías que utilizan Node, compañías que utilizan Python, compañías que utilizan Java, compañías que utilizan Rust, Scala, Erlang, Haskell, Lua. Yo sí recomendaría no casarse con un lenguaje, sino ser bastante fluido en más de uno de ellos. Yo diría que para empezar a aprender Python bien es una buena opción. Es un lenguaje fácil de aprender, es razonablemente multiplataforma, tiene muchísimas bibliotecas de apoyo y se utiliza en muchos proyectos. Después de ahí Java, quizás. Ruby es otro lenguaje también muy popular. JavaScript, tanto en el servidor como en el cliente, es también un lenguaje muy utilizado. Perfecto. Julián R. Pérez dice, ¿dónde puedo aprender a hacer pruebas de testing y cuáles serían sus recomendaciones? Gracias. ¿Dónde puedes aprender a hacer testing? Desafortunadamente no conozco algún recurso en el cual yo pueda decirte ve para que puedas aprender bien. Hay mucha documentación en línea. Diría que utilizaras, por ejemplo, algunos de los manuales, sobre todo de Selenium, algunas de las guías de desarrollo de Selenium como punto de arranque para empezar a desarrollar pruebas automatizadas. Entender cómo es que ocurren los diferentes mecanismos de transporte de datos entre los diferentes sistemas, cómo es que ocurren las llamadas de API o RPC o cualquier otra, es otra opción. Desafortunadamente no hay un conjunto de recursos para testing que sean tan... no hay una serie de documentación que sean fáciles de encontrar en lo que se refiere a testing, pero si quieres puedo buscar y quizás mandarlos o mandárselos a Frank para que ellos se los manden a ustedes. En lo personal ha sido enormemente aprendido sobre la marcha. Aprendes a hacer pruebas haciendo pruebas. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Perfecto. Janes Zúñiga Oropesa dice, ¿qué tan importante es realizar pruebas de usabilidad? Son muy importantes. Son muy importantes porque de la usabilidad... ahora, no sé si la pregunta vaya en lo que se refiere a usabilidad es decir, que sea fácil para el usuario, o de usabilidad para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad y que necesiten cierta ayuda. Personalmente puedo decir, por ejemplo, en el segundo caso, es crucial, sobre todo si existe una transformación hacia plataformas digitales, es crucial el hacer pruebas de usabilidad
para aquellas personas que tengan problemas de accesibilidad a las plataformas digitales. Y asegurarse de que todo tenga una etiqueta o un nombre que pueda usarse, por ejemplo, en un programa de síntesis de voz, es crucial. Eso lo estamos haciendo de manera activa en Best Buy. Ahora, lo que se refiere a usabilidad, en general, de hacer un programa más fácil de usar, es parte del diseño. Creo, aquí lo que voy a decir es, un programa que sea fácil de automatizar es casi con seguridad fácil de usar. Si ustedes tienen algún problema para automatizar un programa, casi con certeza va a ser difícil de utilizar para el usuario final. No es el 100% de los casos, pero sí hay en la práctica he visto que hay una enorme correlación entre ambas. Entonces sí, si en tus pruebas automatizadas ves que es difícil automatizar lo que estás probando, casi con certeza hay un problema de usabilidad. Ok, bueno, me voy a brincar algunas preguntas porque creo que esta que acaban de hacer va a esta respuesta que acabas de dar. Dice, Carmen Fernández dice, ¿este tipo de pruebas aplican para backend mainframe? Desde luego. Desde luego. El mainframe no es más que una plataforma adicional. Ahora, claro, hay ciertos retos en el desarrollo de mainframe. Por la antigüedad, por lo que usas y mandes. Ahora, aquí obviamente hay que tener un poco más quizás un poco más de mañas, por ejemplo, utilizar lo que se llaman terminal scrapers, es decir, algún programa que manipule la terminal. Estoy pensando en el caso de una aplicación de mainframe cuya única manera de accesar sea a través de una terminal, por ejemplo. Utilizar un terminal scraper que sea programable, en el cual puedas controlar las acciones de usuario de una manera más precisa. Claro que se puede hacer. Solamente aquí obviamente el conjunto de herramientas va a ser radicalmente distinto, pero no veo ningún obstáculo técnico por el cual no se pueda hacer. Esa sería mi respuesta. Si quieres, puedes mandar a Frank mi contacto para discutir más al respecto. Sí, seguro. Ahorita que nos pase Eugenio sus datos para, por si quedan algunas preguntas sin responder. Todavía tenemos algunas preguntas que vamos a responder ahorita, pero por si no alcanzamos a responder todas, para que Eugenio también pueda contestarles vía mail o él tal vez pueda acceder aquí al live, a los comentarios y contestarles personalmente. Una siguiente pregunta, ya me regreso al orden que teníamos. Daniela Silvana Pérez González dice, ¿cómo puedo dar el brinco de frontend a QA? ¿Qué necesito aprender? De frontend a QA. Conocer más acerca del sistema, conocer más acerca de la misión que hace el sistema dentro de la organización, cómo es que da un valor más agregado, involucrarse más en el proceso de diseño, hacer más pruebas, no tomar aquello que dice Program Management y desarrolladores como si fuera el evangelio, sino hacer preguntas más acerca de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos haciendo aquello, por qué no se puede automatizar aquello que estamos haciendo. Convertirse en un experto en el dominio del problema, es decir, aquello que está operando, aquella área en la que está operando el sistema. Son algunas de las actividades que yo diría para poder pasar de frontend a QA. QA significa evolucionar y convertirse en el experto en el dominio del sistema. Y eso es obviamente específico de cada sistema, pero es meterse más, conocer más, preguntar más y dar cada vez mayor retroalimentación al resto del equipo. Perfecto. Santa o STAMABZQ, para no leerlo mal, dice, las ejecuciones de pruebas con datos negativos, no escuché si las recomiendas incluir en las pruebas automatizadas.
Con datos negativos supongo que son datos de errores, es decir, aquellos que son aquellos datos que el sistema no espera. Desde luego, desde luego. Es parte, yo las incluiría como parte de las pruebas de regresión, por falta de categoría, dentro de pruebas de regresión. Intenté no entrar dentro de ese tipo de categorías, no entrar a un nivel demasiado básico, porque no me da cuenta, yo no les voy a decir cómo hacer su trabajo. Pero desde luego que es parte del arsenal de pruebas que una persona que haga testing debe tener siempre presente. Si yo comienzo a teclear o dar datos aleatorios a un sistema, ¿cómo es que responde? Si yo doy datos falsos, ¿cómo es que responde? Inclusive muchos de estos datos negativos o datos falsos o datos que pueden dar errores, entran dentro de pruebas de penetración, pruebas de seguridad, lo cual es una bestia de diferente color. Pero son sumamente importantes. De nuevo, canto, no las dije explícitamente, pero son parte del arsenal que cualquier tester debe hacer durante el proceso de testing. Super. Orly García dice, Eugenio, estoy utilizando TestLink para documentar las pruebas, pero me pidieron automatizar esas pruebas en TestLink y Selenium. ¿Cómo lograr esta unión entre Selenium y TestLink? Fíjate, es uno de los puntos que desafortunadamente ni por aquí se me pasó, que es el utilizar un repositorio de pruebas. Sí, utilizar un repositorio de pruebas es fundamental. No sé por qué. No sé por qué se me pasó. En este caso, la integración de Selenium con cualquier herramienta de pruebas, TestRail, TestLink, ocurre a través de un API. No podría, en este momento no recuerdo específicamente cuál es el API, pero aquí el problema es que el problema no es TestRail, el problema es Selenium. Y cómo hacer esa integración. No es complicado, pero es tedioso. Es tedioso el hacer que Selenium genere los resultados de las pruebas en un formato que pueda ser consumido por TestRail. Y hacerlo esto de manera automatizada, desafortunadamente, no es un proceso trivial. Sí se puede hacer. Aquí la manera más fácil es, creo que existen sistemas o comerciales o de que tienen cierto costo que pueden ayudarte a resolver este problema. No recuerdo en este momento algo que sea open source o que sea libremente disponible, pero fundamentalmente implica el hacer que el resultado de las pruebas en Selenium esté en un formato XML, JSON, lo que sea reconocible por la herramienta de pruebas que estás, tu repositorio de pruebas que estás utilizando. Repito, sí hay una solución. Lo que pasa es que es demasiado técnica o tendría que exponer. Tenemos que discutirla por suficiente tiempo como para darte una respuesta satisfactoria. Pero es una buena pregunta. Mándame la pregunta, mándame tu información, porque inclusive creo que tengo un problema similar aquí en el trabajo que a mí también me podría servir. Perfecto, pues les recuerdo que ahí les vamos a estar poniendo los datos de contacto de Eugenio. También Orly, la misma persona, Orly García, pregunta, para carritos de compras, ¿cuáles son las pruebas más efectivas a nivel de seguridad? Quizás las pruebas, lo que llaman fuzz testing, yo lo pondría como una de las más redituables dentro del punto de vista de cuántos errores vas a tener. Fuzz testing se refiere a meter datos aleatorios a tu programa. Meter información aleatoria es una buena opción que va a descubrir muchos problemas, va a destapar muchos problemas y va a ayudarte a que por lo menos el sistema sea, de entrada, va a ayudarte a que el sistema sea más estable. Esa es una. En lo que se refiere a seguridad, sobre todo con lo referente a compras, aquí tendrías que particionar el problema en diferentes escenarios. Es decir, problemas como carritos abandonados, que puede
que dependiendo de la implementación puede hacer que haya muchos abandonados al final del proceso de compra. Detección de fraudes, validación de direcciones. Supongo que eso ese es el rumbo por el cual está dirigida la pregunta. Particionar el problema siempre ayuda a resolver, a resolverlo. Particionarlo en los diferentes aspectos en los cuales puede fallar es una buena manera de empezar a hacer pruebas de ese tipo. Perfecto, tenemos 4 preguntitas más por acá. Armando Échala. Soberanis dice, ¿cómo exponer la experiencia que uno adquiere? Esto porque se está basando en tiempo de experiencia y no en calidad de experiencia. ¿Conoce algún portal para practicar y que se muestre el avance que un test va resolviendo? Precisamente por eso lo incluyo como parte del proceso de desarrollo. Y desafortunadamente se me pasó lo que es el repositorio de pruebas. Es una falla enorme. ¿Por qué? Porque de esta manera tú tienes ambas maneras de mostrar tu avance. Dentro del proceso, dentro de la disciplina ágil, si son tus tareas de testing, si son tus tareas de QA, poner el avance que estás teniendo en tu proceso, es decir, el tiempo. Y la otra, que es conforme vas cubriendo los diferentes puntos conforme estás cubriendo los diferentes puntos de testing en tu programa, estás mostrando la cobertura, es decir, qué tanto estás cubriendo con tus pruebas. Es decir, trabajo realizado y cobertura de pruebas. Necesitas ambas. Esa es la manera en que puedes mostrar que estás haciendo el trabajo y que estás haciendo el trabajo bien, o que estás haciendo lo que se supone que debes estar haciendo. Perfecto. Bueno, de nueva cuenta, STAMABZQ dice, ¿consideras como testing ágil el que las pruebas unitarias la haga un equipo de automatización? ¿Lo considero como parte de una disciplina ágil? Sí. ¿Lo considero como responsabilidad del equipo de automatización? Realmente no. Creo que eso debería recaer en los hombros de los desarrolladores. Y lo voy a dejar así para avanzar a la siguiente pregunta. Perfecto. Oscar Antonio Hernández Mojica dice, ¿qué puntos claves debo considerar, analizar para integrar la automatización de pruebas a un proyecto? Como mencionaba, ¿qué tan fácil es, qué tan factible es la automatización? ¿Cuál es y al decir factible es, ¿cuál es el estado actual del proyecto? ¿Qué se puede automatizar y qué no? De aquello que se puede automatizar es cuáles son los escenarios cruciales para la misión de la organización. Es decir, qué es aquello que definitivamente tiene que funcionar para que el sistema dé un valor agregado y comenzar a automatizar por esa parte. Y si se puede automatizar más, dar esa retroalimentación constante a los desarrolladores, es decir, y también a los PMs y Product Owners. Esto es crucial para la organización. Esto es lo que más se beneficiaría de la automatización. Por tanto, esto es en lo que nos deberíamos enfocar. Yo empezaría por ahí. Y desde luego esto implicaría quizás escenarios de integración o escenarios sobre todo de punto a punto. Y ya después comenzar a trabajar en los diferentes escenarios de pruebas del sistema. Okia Akar dice, en escenarios donde las reglas de negocio y requerimientos tienden a cambiar constantemente, ¿cuáles serían los principales tipos y niveles de pruebas a automatizar y en cuáles se debería tener más reserva? Aquí tendría que dar un paso para atrás y preguntar, ¿cuál es la razón por la cual hay tanta variabilidad en los cambios? Es posible que sea porque el cliente es muy, ¿cuál es la palabra? Que porque el cliente no sabe lo que quiere, pero más bien no creo que es porque el cliente no sabe lo que quiere, más bien porque es más bien porque Program Management o Project Owner no sabe lo que quiere el cliente. Esa es una. La segunda es
Bueno, ¿de qué manera podemos hacer más flexible el testing? Y aquí ciertas disciplinas, como por ejemplo Data-Driven Testing, es decir, pruebas basadas en datos. Aquí esto requiere hacer un framework de testing mucho más genérico y meter el testing como parte de los datos de pruebas. Busca, si quieres, busca en Bing, no uses Google, usa en Bing Data-Driven Testing para ver si eso puede ayudarte a hacer tus pruebas un poco más flexibles. Perfecto. Y bueno, por último, Pedro Torres dice, ¿tienes un repositorio de pruebas que nos puedas compartir? Desafortunadamente, lo que tengo en este momento es propiedad de la compañía para la cual trabajo. Sin embargo, cualquier buen proyecto de open source debe tener... de hecho, puedo comentarles acerca de un proyecto que va a parecer medio arcano, pero creo que tiene uno de los énfasis que ha hecho en este proyecto es incluir pruebas automatizadas, tanto a nivel bajo como a nivel alto. Es un componente que está escrito en Python. Entonces, para aquellas personas que conozcan Python, creo que les puede ayudar mucho. Es un servidor de web que se llama Chroot. Le paso la información a Frank para que se los comparta. Pero en general, cualquier buen proyecto de open source que tenga pruebas automatizadas es un buen candidato. Ahora, de nueva cuenta, no es tanto el hecho de, desde luego, imitando se aprende, pero ustedes hagan sus pruebas como salgan, ustedes aprendan sobre la marcha. No hay peor prueba que la que no se escribe. Si ustedes no crean que van a escribir pruebas malas o pruebas buenas. Lo malo es que no haya pruebas de ningún tipo. Así que con que haya algo que esté cubriendo aquello que debe probarse es un excelente inicio. Perfecto, bueno, llegó una pregunta más, ahora sí ya con esta terminamos, y dice Oswald, dice, ¿considera a Golang una buena herramienta de testing y de eficiencia? ¡Oh! Santo cielo. Voy a empezar diciendo que Go es una excelente herramienta, es un excelente lenguaje, tiene todo el soporte de Google, tiene una cantidad enorme de bibliotecas, puedes hacer, y es muy fácil desarrollar una gran variedad de sistemas en Go. Una vez dicho eso, sí he tenido problemas personales para tratar de hacer que funcione bien Go dentro de un ambiente de pruebas automatizados. Cosas como mocks son más difíciles en Go. No voy a decir que no se puede, sí te voy a decir que es más, desafortunadamente, un tanto más complicado que en otros lenguajes. Ahora, si vas a hacer, por ejemplo, un servidor de pruebas, adelante. O sea, un servidor que te dé respuestas. Por ejemplo, si tú tienes un componente que está esperando respuestas de un servidor y estás probando este componente y quieres ver cómo responde este en base a la información que da el servidor, y Go te sirve, adelante. Yo utilizaría otros lenguajes, pero Go es un lenguaje bastante bueno. Perfecto, Eugenio. Pues muchísimas gracias. La verdad es que gracias por tomarte este tiempo, por compartirnos toda tu información y conocimiento y darnos todo este tiempo para tantas preguntas que se hicieron. Y pues espero que podamos colaborar pronto en algún otro webinar. Pues muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes y al contrario, es una oportunidad enorme. Muchísimas gracias por poder platicar. Mi información se las paso a Frank. Les voy a pasar mi WhatsApp. Les voy a pasar mi mail. ¿Está bien? Perfecto. Órale, pues. Perfecto, pues sí, ahorita me los pasas y en cuanto me los pases los ponemos ahí en los comentarios para que todos los demás los tengan. Pues muchísimas gracias, Eugenio, y pues estamos en contacto.
Claro que sí, muchísimas gracias, Frank. Gracias, bye bye. Bye. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido, por haberse quedado hasta el final en este webinar. Espero que les haya gustado toda la plática. Les recuerdo que estamos llevando a cabo la semana de reclutamiento TI Testing. Pueden entrar aquí a empleosti.com.mx/SDR-testing y pues ahí pueden buscar todas las vacantes que hay, las empresas que están participando, todas las vacantes que tienen esas empresas y seguramente van a encontrar algo que les interese. Ahorita les vamos a poner ahí en los comentarios los datos de contacto de Eugenio, nada más que me los pase. Y pues nada, muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.